Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. País, bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo programa de Proyecto Federal. Como siempre les decimos, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Hoy con la emisión 558, Gustavo. Bueno, y una jornada, cargada de información, como siempre decimos, ¿no? Con temas de actualidad, política, salud, economía, todos aquellos temas que a ustedes les interesan. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo le va a todos ustedes? Me imagino que después de un fin de semana largo hemos renovado energías. Y hablando de energía, no con la energía interna, sino la energía que viene a través de los servicios públicos, tenemos como invitado el día de hoy un referente en lo que es la defensa de los derechos del consumidor, y me estoy refiriendo a Héctor Polino, que nos va a comentar este tema de las tarifas de los servicios públicos. Entonces, detrás del televisor nos encontramos con aquellas personas que nos siguen, que dicen, bueno, estaban atrasadas, había que ajustarlas. Otros dicen, sí, había que ajustarlas, pero no tanto. Otros dicen que es un salario indirecto, que lo que vos le volcás a las empresas terminaba en el consumo, en el mayor consumo por parte de la población, y se volcaba a reactivar la economía. Más allá de los tres escenarios que yo le planteé, escúchenlo, Héctor Polino, porque lo que está planteando en este sistema donde el privado es el que corre el riesgo, cuando se habla de riesgos y incentivar al capital privado, en este caso, Héctor nos va a comentar que la financiación de las inversiones en materia de energía la hacen los usuarios, para que después de que recauden, hagan las inversiones. Es un tema no menor. Vamos a ver cuáles son las escalas, todos los servicios que se incrementan, en cuánto se incrementan y cuánto puede afectar en tu bolsillo. Un bolsillo que, si medimos los términos de inflación, la inflación del último mes fue del 1,5%. Dicen que este aumento de tarifa ya está traccionando un punto más. Un punto más cuando escuchamos a un Federico Sturzenegger que recomienda que hay que negociar paritarias para el año que viene con el 10% anual. O sea, fíjense si hay dos realidades marcando este escenario, ¿no? El aumento de las tarifas, la inflación, definición de inflación, alza sostenida y sistemática de precios, pero sigue. Hoy o el mes que viene va a ser a través del aumento de los servicios públicos. Bueno, esto lo vamos a plantear y también vamos a hablar de economía con Hernán Lecher, ¿sí? Exactamente. Te pido si lo podés presentar vos, Hernán Lecher, integrante del CEPA. Justamente Hernán Lecher, como bien lo dice Gustavo, él es exactamente, ¿no?, economista y director del Centro de Economía Política Argentina, de CEPA. Vamos a hablar de la reforma previsional. Reforma previsional, a ver, todas estas dudas que muchos de ustedes seguramente deben tener al respecto, que todos tenemos, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo va a ser? En realidad, algunos dicen, bueno, pero en cierta manera puede ser una ley que sea una engaña pichanga, hablando criollamente. ¿Qué pasa con el tema de los docentes? ¿Qué pasa con el tema de los jubilados en cuanto a van a terminar perdiendo o no? ¿Va a haber una recomposición? ¿Va a haber una ayuda? ¿Qué pasa con los docentes? ¿Qué pasa con la edad jubilatoria? Todas estas preguntas se las vamos a estar formulando, Hernán, en un ratito nada más. Otro de los temas que se está hablando mucho es el tema de las jubilaciones de privilegio. A ver, que quede claro para todos ustedes. En nombre mío, obviamente, cuando uno ve esa simetría de algunos que cobran 300.000 pesos de jubilación, me resulta inequitativo e injusto, independientemente de cómo surgió la ley, que fue aprobado en el caso de los jueces por los mismos jueces y demás. Pero la pregunta que uno se hace es si el total de la masa de jubilaciones de privilegio, eliminándola
mueve el amperímetro, o sea, la representatividad. Yo fuera de cámara, estamos acá preparando el programa y les comentaba, es lo mismo que elijan para resolver un problema de pobreza en el país, elegir a una persona que tiene un departamento de alto valor, ¿sí? Entonces vamos a expropiar ese departamento y venderlo. No te alcanza para nadie, no te alcanza para nadie. ¿Qué quiero decir con esto? El tema de las jubilaciones de privilegio, que son arbitrarias, que son inequitativas, que marcan una asimetría en un escenario de pobreza, no nos cabe la menor duda. Ahora, este recorte va a cambiar el amperímetro de la masa de aportes que hay en el sistema previsional. De hecho, lo hemos escuchado hace unas semanas al doctor Cristian D'Alessandro. Hoy, el economista Hernán Lecher nos va a comentar un poco al respecto, e incluso en algunos diarios, por ejemplo, en el diario de mayor circulación del país, en el día de ayer salió una nota referida al tema. Y a veces cuando uno maneja los números y excluye una cosa e incluye otra, pareciera que es una promesa que va a cambiar el escenario jubilatorio, y realmente no lo es. Y como dijo Luis, ¿qué pasa con los docentes? Hay algunos aspectos en los cuales hay zonas grises. Por ejemplo, yo conozco, obviamente estamos en desacuerdo que se le imponga a una persona que se jubile, ya que toda su vida trabajó y ahora se encuentra de golpe que tiene que esperar 5 años más para jubilarse. Primer escenario en la cual uno marca una diferencia. Pero segundo escenario es que uno conoce gente que dice, y la verdad, yo quiero laburar 2, 3 años más porque si no caigo en un sistema previsional que me paga poco y me considero apto para estar en el mercado laboral. Entonces, esta zona gris, ¿cómo se resuelve a través de esta modificación del sistema previsional argentino? Bueno, también vamos a hablar de salud en la última parte del programa. Vamos a estar hablando de salud en la última parte, como bien dice Gustavo. Para ello hemos invitado a la doctora Gloria Appelbaum. Ella es médica neumonóloga del Servicio de Neumonología del Hospital de Clínicas. Vamos a hablar de EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vamos a hablar de prevención, vamos a hablar de tratamiento, vamos a tratar también de entender por qué es importante las medidas, como siempre decimos, preventivas. El decirle no al cigarrillo tiene un porqué, porque en muchos casos no hay una vuelta atrás cuando se detecta la enfermedad que va siendo evolutiva, lamentablemente en muchos casos. Entonces, está bueno, ¿no?, tomar conciencia y también que le hagamos tomar conciencia al que tenemos al lado. En un ratito también con la doctora aquí en nuestros estudios. A ver, nos comentaba la doctora, si vos tenés hasta 40 años te considerás un superhéroe, fumaste, llevaste una vida pulmonarmente desordenada. Después me va a corregir la doctora. Pero 41, 42, 43, empezás a tener una serie de síntomas en los cuales va empeorando tu calidad de vida y es que estás teniendo EPOC. Y ella nos va a comentar cuándo comienzan a potenciarse los síntomas, las características que tienen los mismos y cómo afecta tu vida, ¿no? Tu vida laboral, tu vida profesional, tu vida en familia, inclusive hasta tu vida sexual, si te afecta o no te afecta el EPOC. Pero no solamente vamos a hablar de algo tan específico, que algunos lo padecen, otros no, y otros quieren saber, sino, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó estos últimos días? Hubo un cambio brusco de temperatura. Claro. De 30 grados pasamos a 13 grados. Y de 30 grados a 13 grados hay un conjunto de personas que lo sufren muchísimo, a través de problemas pulmonares, respiratorios, tos, disfonías, etcétera. ¿Qué recaudos tenemos que tener? Todo esto acá en Proyecto Federal. Y nos falta la vía de comunicación, a ver si te acordás el WhatsApp. A ver, el WhatsApp, lo tenemos el Zócalo, sí, pues yo me acuerdo del anterior, 15-6-136-7550, 011 si nos escribís desde el interior del país. Recordá que WhatsApp es una herramienta que a medida que nosotros vamos recibiendo los mensajes, los vamos leyendo y los vamos respondiendo, y también después trasladamos las preguntas a los profesionales que muchas veces, ¿no?, se van viendo a lo largo de distintos momentos que se emite Proyecto Federal. Bueno, ahora sí, comenzamos con Héctor Polino, titular de Consumidores Libres. Bueno, escuchaste la introducción, yo sé que con la introducción hicimos de alguna manera la conclusión tuya, si ocurre realmente de que los usuarios están financiando las inversiones del sector privado en materia de energía. Pero ¿por qué no nos describís un poco qué es lo que está pasando con los aumentos en la magnitud de los mismos y de alguna manera si se está dando una asimetría en cuanto a los ingresos?
Bueno, hace pocos días se llevaron a cabo las audiencias públicas vinculadas al tema del gas en distintos lugares del país y en la ciudad de Buenos Aires, y de la energía eléctrica en la ciudad de Buenos Aires para las empresas Edenor y Edesur. Se establecieron aumentos de tarifas que lo vamos a saber realmente con exactitud cuando salga la resolución, tanto del Ministerio de Energía y Minería de la Nación como del ENRE, que es el organismo de control de las empresas eléctricas, y del ENARGAS, que es el organismo de control de las empresas de gas. Por lo que se dijo en las audiencias públicas por parte de las empresas, los aumentos estarían motivados en tres cuestiones. Sí. Una, en el proceso inflacionario de los últimos meses. Bien. Segundo, en la quita parcial de subsidios que se llevan a cabo 2 veces por año hasta octubre del año 2019, en que ahí se habrán terminado los subsidios para la energía eléctrica y el gas natural en todo el país, salvo para la zona patagónica. ¿Por qué en la zona patagónica es distinto? Porque hay más bajas temperaturas, mayor consumo y en consecuencia las tarifas son más altas. Entonces el proceso de quita de subsidios es menor y en consecuencia se prolonga hasta octubre del año 2022 el proceso de quita de subsidios. De modo, sintetizando, en todo el país, a partir de octubre del año 2019, vamos a pagar el valor de la tarifa plena en el gas natural y en la energía eléctrica en todo el país, salvo las provincias patagónicas, incluida La Pampa, donde se va a prolongar hasta octubre del año 2022. Héctor, entonces, sí. Una pregunta que le quiero hacer, que es la que se hace toda la gente también, Gustavo, yo, nos hacemos esa pregunta. Bueno, ¿cuándo vendría el próximo momento, por ejemplo, en el gas o en la luz? ¿Y de cuánto sería? En el gas, un aumento en diciembre, a partir del 1 de diciembre, y a partir del 1 de abril del año próximo. ¿De qué porcentaje? Ahora lo vamos a ver. Dale. Y en la energía eléctrica a partir del 1 de diciembre de este año y a partir del 1 de febrero del año próximo. Pero respondiendo al comentario inicial, hay 3 causas para establecer estos aumentos de tarifa. La inflación, por un lado, por el otro lado, la quita parcial de subsidio que se va incorporando, lo que se quita del subsidio se incorpora a la tarifa, y en tercer lugar, financiar las inversiones que las empresas prometen llevar a cabo. ¿Te puedo repetir la frase? Sí. Que las empresas prometen llevar a cabo. Claro. Según la teoría capitalista, viene el privado, pone la plata y después recauda. Acá sería OPP, otros pongan la plata. Es lo que yo señalé en las audiencias públicas. ¿Por qué razón los usuarios tenemos que financiar las inversiones que prometen realizar las empresas, pero que no sabemos, no tenemos la seguridad que las vayan a realizar? Lo que tendría que suceder es que las empresas hagan las inversiones y después, con aumentos de tarifas, recuperen la inversión realizada y obtengan una ganancia razonable correspondiente a una empresa no comercial, a una empresa de servicios públicos, como es el gas y la electricidad. ¿Sabes qué? Discúlpame, te quiero, porque es un tema para reflexionarlo también, porque es filosófico tu planteo. Sabes que en economía nos acompaña Hernán Lecher, nos enseñan el ROI, el Return of Investment, el retorno de la inversión. Claro. En definitiva, acá es un ROI al revés. Primero los usuarios ponen la plata y después ellos le van a demostrar a los inversores, que son los usuarios, en qué lo invirtieron. Realmente es una paradoja, ¿no? Este tema de no hay ninguna inversión si no se recauda. Exactamente. Además, en 2 empresas como Edenor y Edesur, que prestan un servicio de pésima calidad. Yo tengo acá los datos. Cuando se privatizó Segda, hace 25 años, y porque prestaba un mal servicio, se creó un clima propicio a la privatización, el promedio de cortes
por año y por usuario en el área de Edenor era de 8 horas. El año pasado llegó a 26 horas. Y en el, Lo repetimos, año 2016 o 15. No, 2016. cuando se privatizó hace 20 años. No, digo, 26, el corte de 30 horas. de 26 horas, fue en el año 2015. 2015, perfecto. Y Edesur, cuando se privatizó Segva, en el área de Edesur, el promedio de cortes era de 10 horas y se llegó a 32 horas por usuario y por año. Es decir, empresas que no hicieron En vez de mejorar, empeoramos. Hemos empeorado, exactamente. Entonces, ¿cuál es el promedio A ver, de aumento? vamos a repasar ese tema. Hace 25 años, porque te van a decir que apareció nueva tecnología. Hace 25 años sí había aire acondicionados. Sí había. Sí. Yo recuerdo, No sí, en la cantidad. no en la cantidad que hay ahora, pero existía el aire acondicionado. Para aclarar, porque no es que no existía y todos andaban con un ventilador de techo o sí existía el aire acondicionado. Obviamente la accesibilidad fue a posteriori. Sí. La mayoría de los artículos modernos, tablet y demás, el consumo no es tan alto. O sea que la problemática es estructural según lo planteas vos. Exactamente. Y es porque las empresas, durante los años de la privatización, cuando incluso hubo un periodo en que las tarifas se indexaban de acuerdo a la variación del dólar en los Estados Unidos de Norteamérica, y era un periodo en el que los Estados Unidos de Norteamérica tenían un proceso inflacionario alto, las tarifas se indexaban en la Argentina en función de ese índice y no hicieron las inversiones. Hoy, cuando hay un corte de energía eléctrica y va la cuadrilla a romper la vereda, observen los usuarios que las cañerías son de la época de Segva, de la época en que la empresa era del Estado. No hicieron las inversiones para prestar un servicio de buena calidad. Quedó clarísimo. Ahora bien, Clarísimo. ¿cuáles son los aumentos que se vienen? Sigamos. En el gas vamos a tener, a partir del 1 de diciembre, promedio para la mayoría de los usuarios, un aumento del 45%. Pero van a haber aumentos que van a llegar al 58% para los usuarios de menor consumo. ¿Por qué esta contradicción? Los que consumen mayor cantidad de metros cúbicos por mes van a tener un porcentaje de aumento. No, porque el valor del cargo fijo es igual para todos. De modo tal que aquel usuario que consume muchos metros cúbicos, la incidencia del cargo fijo es menor y entonces el porcentaje de aumento es menor. Entonces va a variar entre un 45% que van a pagar los que más consumen a un 58% que son los que menos consumen. Disculpa, vamos a hacerle una radiografía acá a la gente. O sea, lo que está diciendo Héctor Polino, si vos porque tenés miedo que aumento apagás el gas y usás cero gas, el cargo fijo te aumenta un 58%, ¿es correcto? Sí, y a partir del 1 de abril del año próximo, el promedio de aumento va a ser de un 24%. Esto en gas. En energía eléctrica, el aumento va a ser, a partir del 1 de diciembre, un promedio en el área de Edenor y Edesur. Hay que aclarar esto. Sí, al interior del país, sí. Porque están las empresas que generan la electricidad en todo el país, que es Calmesa la que vende, en la que opera el mercado eléctrico mayorista, que son provinciales en todo el país, que dependen de cada provincia, y las cooperativas eléctricas. Pero en el orden nacional hay solo dos empresas, Edenor y Edesur, que operan en la capital federal y en el conurbano, en los partidos del conurbano bonaerense. En el área de Edenor y de Edesur, el promedio de aumento a partir del 1 de diciembre va a ser del 43%. Y a partir del 1 de febrero del año próximo, un 24% más. Y hay algo importante, que es el ahorro, el descuento que se hacía hasta ahora. En el ahorro, si uno gastaba, consumía menos energía eléctrica y menos gas este año,
en relación al mismo periodo del año 2015. Tenía un premio, entre comillas. Tenía un premio. Primero, tomaron el año 2015, cuando las temperaturas fueron muy benévolas. Entonces, hubo menor consumo, tanto de energía eléctrica como de gas. Pero bueno, estaba referido al año 2015. Con respecto a la energía eléctrica, hasta ahora había, si uno ahorraba un 30% respecto al año 2015, se podía acceder a un recorte de las tarifas muy importantes. El recorte era el siguiente. Si uno ahorraba un 30%, Sí. tenía un descuento que era del 50% en el valor de la tarifa. Ahora, desde diciembre del año 2017, habrá que ahorrar más de un 30% para tener un descuento de una bonificación de un 10%. Se reduce el monto de la bonificación. Y en cuanto al gas, ahora habrá que tener un ahorro de un 15% para tener una bonificación que antes llegaba al 50% y ahora va a ser menos de la mitad. Héctor, en instantes continuamos, ¿le parece? Pasamos a otra parte del muy estudio interesante. y vamos cerrando la idea y los números del nuevo incremento de tarifas. Después le quiero hacer una pregunta, Héctor. Sí, se me ocurre muchas una preguntas. Sí, me imagino ustedes atrás de cámara Muy tienen puntual. muchas preguntas, pero vamos a hablar de otro tema que seguro les ocupa y les preocupa, que es la reforma previsional. Estamos con Hernán Lecher. Hola, Hernán, ya te ¿cómo estás? presentamos. Bienvenido. Bueno, a ver, ¿cuál sería el primer título en cuanto... A ver, lo primero que se maneja es la base de cálculo, me refiero a la actualización de las jubilaciones, que es la primera luz roja. La segunda, para las empresas, el tema, bueno, dentro de la reforma de cargas tributarias, cuánto impacta o no en la jubilación. Pero vayamos primero a la base de cálculo de la reforma previsional. Sí, la primera cuestión en realidad para decir es que el esquema de, digamos, de la reforma previsional va enmarcado en el conjunto de las reformas que plantea el gobierno. Digo esto porque son los jubilados los que van a financiar el beneficio, si se quiere, del resto de los actores, básicamente del sector la reducción empresario. impositiva que festejan un sector del ámbito empresario van a estar financiados por los jubilados. Por los jubilados y los beneficiarios de la asignación. A ver, Sí. dicho de manera muy sencilla, casi muy de trazo grueso, pero es así, la reducción de contribuciones patronales que va a beneficiar, por ejemplo, a Techin, se la va a beneficiar o se la va a financiar un beneficiario de la asignación universal por hijo, ¿no? O un jubilado de la mínima. Jubilado. Básicamente ¿Y eso. por qué Ese es como vos- el eje central de la reforma. Esto es muy importante. Hace unos días Melconian dijo en una de esas frases brutales que tiene, dijo, bueno, en realidad lo más importante es la reforma previsional. Si no está eso, no está el resto de las cuestiones. Cuando hizo un poco el reclamo, me parece jugando la interna de Cambiemos, planteando esto de que él estaba en desacuerdo con la reparación histórica, etcétera, etcétera, que nunca la hubiese hecho, pero en ese marco planteó esta cuestión y tiene razón en este aspecto último, ¿no? En el otro no lo comparto, pero en ese aspecto último sí, porque efectivamente lo que financia, si no está esa reforma, si no está esa modificación que consiste básicamente en reemplazar el indicador de movilidad jubilatoria por el IPC-INDEC. Y algunos van a decir, esto es que es muy Ahí está. técnico, no se Ahí está. entiende. La gente no va a entender, digamos, cómo son las dos bases de cálculo, pero los economistas están diciendo esta nueva forma de cálculo es perjudicial para los jubilados. ¿Es correcto? Definitivamente, Bien. por una razón. A ver, la movilidad jubilatoria lo que tiene es un indicador que toma dos variables. La variación de salarios por RIPTE o por INDEC y toma la variación de la recaudación, que además la toma en términos nominales. Es decir, cuando la economía tiende a decrecer, la reducción de la recaudación es sensible a eso, con lo cual se reduce. Lo que pasó en el 2016 respecto de 2015 fue eso. Esa comparación te daba un magro resultado e impactó en la movilidad jubilatoria del 2017. Por eso los jubilados perdieron poder adquisitivo. Ahora, pasa lo inverso en el proceso posterior.
Cuando yo comparo 2017 contra 2016, sobre todo la recaudación, también en términos salariales, pero sobre todo la recaudación, te da unos guarismos muy positivos. Si yo modifico hoy el indicador... Justo con ese dato. Con ese dato, a ver, en marzo, para ponerlo en números, en marzo del año próximo, la movilidad jubilatoria va a estar entre 13 y 15 puntos. Mientras que si yo tomo el IPC, la fórmula que propone hoy el gobierno, que además la propone para la variación de precios del trimestre que va entre junio y septiembre del 2017, o sea, ya tenemos los datos, es de 5,08. Estamos 5 contra un 13%. Exactamente, esa es la Después variación. te quiero hacer una pregunta Claro, después del eso. corte, porque Hagamos tenemos que ir al después corte. del corte, sí, Te la dejo ahí para que la vayas pensando. ¿Por qué se logró tan firmemente un consenso de todos los gobernadores, salvando Rodríguez A? ¿Cómo se dio y por qué? Quiero que me dé Bueno, lo eso finito acá, de eso. acá Luis hizo una Lo pregunta, finito de eso. hizo una pregunta política. Más ¿no? política. Vamos a adelantar el tema, ¿no?, de la chequera y el látigo, ¿no?, si se implementa o no. Pero también más allá de eso, hay una suerte de compensación, que después del corte también nos vas a decir si es arbitrario o no. Dice que si crece el PBI, también va a crecer el aumento de las jubilaciones. Todo esto después del corte, vamos.